Amado pueblo de Dios, bienvenidos a esta sesión número 81 del estudio bíblico de Apocalipsis. Qué lindo es poder estudiar semana a semana y más aún ahora que estamos en Apocalipsis 21 y nos estamos gozando de la gloriosa ciudad de Dios que espera para cada uno de nosotros. Vamos a orar pidiendo al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento. Padre Santo, te rogamos que en este día tú ilumine nuestra mente para que entendamos la gloriosa herencia a la cual hemos sido llamados. Te damos gracias porque tenemos tu palabra y podemos estudiarla y entenderla por la obra de tu Espíritu Santo. Por eso te pedimos, te rogamos que ilumines, Señor, nuestros ojos espirituales para que podamos gozarnos y vivir a la luz de esa gloriosa esperanza que tenemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué lindo es poder estudiar la consumación, Apocalipsis 21 y 22, que nos hablan del futuro que nos espera a ti y a mí. Y por tanto nos podemos gozar ahora ya, así como lo hizo Abraham tanto tiempo atrás. Y que en Hebreos 11 leíamos hace un par de sesiones atrás que dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra, Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Fíjense ustedes, y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios mismo, el que ideó toda la creación, Él planificó una ciudad y la construyó. Así que imagínense, si el planeta Tierra le quedó pero estupendo y las galaxias y el sistema solar, cuánto más la ciudad donde Él mora. Tiene que ser muy glorioso, mis queridos, muy glorioso. Y es tan interesante que incluso Abraham la anhelaba y Dios le había revelado, de acuerdo aquí a Hebreos 11, esa ciudad y con sus fundamentos. El tema de los fundamentos lo vamos a leer hoy día, lo vamos a estudiar hoy día, a qué se refiere. Y es tan interesante ver cómo el Señor a su Hijo amado también ahí desde la antigüedad Él le fue revelando cosas, como a Abraham en este caso, que él tenía una ciudad. Vemos entonces en Hebreos, como también les mencioné antes, que en Hebreos la ciudad de Dios no es tomada de manera simbólica o metafórica, sino que es una ciudad real, una ciudad que los antiguos esperaban llegar y bueno, llegaron, ahí están ahora. Una ciudad que existe, una ciudad donde tú y yo vamos a ir y el Señor nos da el privilegio de poder estudiar un pichintún, un poquito de aquello que vamos a ver y vamos a gozar eternamente. Vamos entonces a Apocalipsis 21 y estamos en el versículo 4. No 4, 14, perdón. Y lo leo desde el versículo 14 lo siguiente. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Se dan cuenta que lo que decía ahí Abraham, que esperaba los fundamentos de esa ciudad? Mira, dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos o 12 fundamentos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad se halla establecida en cuadrado, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad de la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ay, ay, ay. Qué glorioso, mis queridos. Ahí vamos versículo por versículo. En primer lugar, la ciudad de Dios. Dice que el muro de la ciudad tiene 12 cimientos. ¿Cómo es eso de que tiene 12 cimientos? Los cimientos están abajo, ¿sí? Cuando uno construye una casa, uno pone los cimientos abajo. Aparentemente el muro está construido sobre los cimientos que son 12 capas. Es como si fuesen 12 capas sobre lo cual está construido el muro. Y cada una de esas capas tiene un nombre de los apóstoles. Yo sé que es difícil imaginarlo y por eso les puse aquí, les traje un PowerPoint con un par de imágenes
que obviamente son imperfectas, son ideas de seres humanos, esto es mucho más glorioso, pero como para hacerse cierta idea de cómo podría ser. Y acá ustedes ven, en esta imagen, ven que abajo hay unas filas de colores, ¿ok? Esos serían los cimientos, 12 cimientos con 12 nombres. Y después al medio ustedes ven un pequeñito ángel ahí con una puerta como que parece una perla, ¿no es cierto? Y después una gran muralla detrás. Esta imagen, si bien no me gusta del todo, porque por ejemplo no sé si va a haber escaleras delante de la puerta, sería como raro si entran carrozas de fuego, pero puede ser, quién sabe, tal vez una escalinata. Pero, pero obviamente es mucho más glorioso que esto, pero da a entender los cimientos como base, ¿no es cierto?, para la construcción del muro más arriba. Hay otra imagen que lo pone de esta manera, que también pudiese ser. También lo pone en escalinata, aunque una escalinata un poco más gloriosa, ¿no es cierto? Y pone nuevamente los 12 cimientos abajo en esta imagen y arriba la muralla. Y pone una flecha blanca que ustedes ven ahí. Ahí estaríamos nosotros, en ese puntito enano. Eso me gustó. Chiquititos comparado con la grandeza de la ciudad y de Dios. Y aquí un ángel, ¿no es cierto? Porque habla ahí que cada puerta tiene un ángel. Lo hablamos la vez pasada, que probablemente sean los guardianes. Y una puerta como de perla. Aquí lo dibuja tal cual como una perla. Puede ser que sea así redondito, no sé, o tal vez sea una luz redonda, como un túnel luminoso por donde atraviesa, porque la ciudad va a estar llena de luz, no hay sombra, entonces atraviesa la luz la puerta. Sea como sea, solamente con estas imágenes lo que quiero dar a entender es cuando habla de los 12 cimientos, está hablando entonces de aparentemente de las capas inferiores, las 12 capas inferiores del muro, ¿sí? Del muro que rodea la ciudad. Y dice que esos cimientos, si bien son reales y están en la ciudad, también representan metafóricamente algo. ¿A qué? A los 12 apóstoles. A los 12 apóstoles. Yo creo que Juan y Jacobo, cuando le preguntaron a Jesús sentarse a la diestra y a la siniestra de Cristo, nunca se imaginaron el privilegio que iban a tener de que incluso uno de los fundamentos de la ciudad de Dios, de la muralla de la ciudad de Dios, iba a tener el nombre de ellos, ¿no es cierto? El Señor siempre es mucho más grande y más misericordioso y recompensa mucho más de lo que uno se imagina. En este caso dice que los 12 cimientos tienen el nombre de los 12 apóstoles. ¿Y por qué? ¿Qué representa? Bueno, en Efesios sale lo que representa, ¿no es cierto? ¿Y por qué en la ciudad de Dios están estos 12 cimientos? Porque en Efesios 2 leemos al respecto, déjenme bajar acá en el versículo 19, dice: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los apóstoles, ellos, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, les dio la revelación, base que cimienta todo conocimiento que tiene la iglesia de ahí en adelante. Son los cimientos de las buenas nuevas del Evangelio. Ellos escribieron el Nuevo Testamento. Y por eso acá dice que son la base. Cuando nosotros leemos acá que ellos son el fundamento, los apóstoles y los profetas, probablemente se refiere a los profetas, el Antiguo Testamento, los apóstoles, el Nuevo Testamento. Entre los profetas y apóstoles escribieron la Biblia, y la Biblia es la doctrina basal del Evangelio, lo que nosotros creemos. Por tanto, ellos son el fundamento de nuestra fe. Ellos testificaron de Cristo y Jesús les enseñó a ellos y el Espíritu Santo testificó en ellos. Entonces, ellos son el fundamento de esta construcción que es el pueblo de Dios, la iglesia. El pueblo de Dios de todas las épocas. ¿En qué se cimentó? ¿En qué se fundó? ¿Sobre qué construimos? Bueno, sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento y las enseñanzas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Sobre la enseñanza de ellos
nosotros construimos, entendiendo que la piedra fundamental de construcción es Cristo. Él es la piedra del ángulo. Él es el que, cuando habla de la piedra del ángulo, el que sostiene todo, ¿no es cierto? Tanto a nivel basal como también la cúspide. Cristo es esa piedra y Él determinó a estos 12 hombres para que fuesen esos cimientos sobre el cual todo el pueblo de Dios se construye, toda la ciudad de Dios. Y recuerden entonces que Sion, si bien es una ciudad real, representa en cada una de sus construcciones al pueblo de Dios. Recuerden que Dios es el arquitecto de esa ciudad, entonces Él la pensó de una manera que representara de manera perfecta a Cristo y a la novia, a Cristo y a la iglesia. Cada esquina, por tanto, de la ciudad de Dios, de alguna forma representa al novio y a la novia, o al esposo y la esposa, a Cristo y a la iglesia. Así también los cimientos. Y yo creo que esto un poco cuando uno lee Apocalipsis, Apocalipsis 21, yo creo que sella un poco todo el tema, toda la controversia que ha habido en las últimas décadas respecto al ministerio apostólico. Ustedes saben, hoy en día todo el mundo, hay lamentablemente mucho cristiano carnal que quiere ser famoso, ¿no es cierto? Y quiere tener poder sobre otros, y cuando ya el título de pastor no les basta, ¿no es cierto? Van por otros títulos y ahí obviamente el título de apóstol pasa a ser un título, ¿no es cierto?, muy codiciado. Ahora bien, no dice la Biblia que en la ciudad de Dios va a haber 2000 apóstoles de cimiento, no, son 12. 12, ese es el fundamento, los 12 discípulos que estuvieron con Jesús. El número 12, como Judas fue traicionero, ¿no es cierto? No es parte, algunos dicen que ese número 12 es Pablo y otros dicen que no, ese número 12 es Matías. Yo la verdad no sé. Cuando llegue allá les voy a decir, mira, este era el número 12. Puede ser que sea Pablo, puede ser que sea Matías. ¿Por qué Matías? Porque lo escogieron los 11, ¿no es cierto?, por azar en el capítulo 1 de Hechos. ¿Por qué Pablo? Porque bueno, el resto de las cartas apostólicas, Pablo dice que él es el último apóstol, el abortivo. Puede ser. No creo que sea tan relevante para el capítulo de hoy, del versículo de hoy. Pero sí sabemos que son 12. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los llamados apóstoles hoy día que dicen que tienen una autoridad superior a todos los demás, no les crean. No es así. La autoridad superior es la Biblia y por medio del Espíritu Santo indica a Cristo. Ahora, lo que sí podría haber es un ministerio apostólico, pero más bien refiriéndose a los misioneros plantadores. Sí hay versículo para eso. Para eso sí hay versículo. Yo diría que principalmente hay dos versículos. Uno es 1 Tesalonicenses 2.6. Vamos a 1 Tesalonicenses 2.6. Donde Pablo escribe, y él escribió esta carta, como dice acá, Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Ya? Lo escribió junto a Silvano y Timoteo. Y en el 2.6 él dice, no buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y él se menciona que ellos 3 son apóstoles. Pero, ¿qué era Pablo, Silvano y Timoteo? En realidad eran misioneros transculturales. ¿Sí? Y la palabra apóstol significa enviado. Y ellos habían sido enviados. Pablo sobre todo había sido enviado por la iglesia de Antioquía. Aquí se ocupa este término entonces como un misionero transcultural. Y también hay en otra sección de la Biblia, en Filipenses 2.25, se menciona a otro caballero. Filipenses 2.25. Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esta palabra acá, mensajero, es apóstol. No la tradujeron apóstol porque para no confundir con los 12 apóstoles. Pero les voy a mostrar acá el término griego. Vamos a marcarlo. Mensajero. Aprieto el número y ustedes ven ahí apóstolos. Entonces en este caso evidentemente Epafrodito no era de los 12 apóstoles. Pero es mencionado por Pablo como un apóstol de esa iglesia porque había sido enviado como misionero. Entonces, si alguien quisiera ocupar el término apóstol para referirse a los misioneros enviados para una misión, puede ser, pues puede ocuparlo. No hay problema, yo creo que hay respaldo bíblico para eso. Pero, si alguien quiere ocupar ese título, el título apóstol, como para marcar una especie de jerarquía eclesiástica, yo creo que no hay autoridad bíblica para eso.
Por lo mismo, para no confundir las cosas, a nuestros misioneros en la iglesia no les decimos apóstoles, sino que les decimos misioneros, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a andar confundiendo la cosa? Si finalmente la escritura es bien clara en hablar de los 12 apóstoles, y tal vez uno de los grandes argumentos, como les decía, es precisamente cómo termina la Biblia, con la ciudad de Dios, que no tiene 1000 fundamentos, tiene 12 fundamentos, los 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Ok? Entonces esa ciudad es real, pero como ustedes ven tiene alta simbología. Y dice que el que hablaba conmigo, que era un ángel, tenía una caña de medir, de oro, es decir, una caña que una medición perfecta, inmutable, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Miren, esto es raro. ¿Por qué alguien iría a medir una ciudad? Bueno, porque es gloria de Dios que se mida la ciudad de Dios, porque Él la ideó, la reflexionó y la construyó para que esa construcción que es real simbolizara, como les decía, de manera perfecta la iglesia. Por tanto, es muy interesante que la hayan medido. Y dice en el versículo 16, la ciudad se haya establecido en cuadrado. Ah, miren, esto es lo primero que llama la atención, en cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Porque una figura geométrica perfecta, ¿no es cierto? Una figura que está compacta, unida en perfección. Y dice, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. 12.000 estadios midió la caña. Esto obviamente tiene una traducción en kilometraje para nuestra época, pero primero quiero detenerme en este número. Nuevamente aparece el 12. El número 12 aparece en todos lados en esta ciudad. ¿Y por qué? Porque el 12 es símbolo del pueblo de Dios. Dios cuando ideó una ciudad, Él no la ideó para estar solo ahí. La ideó para llenarla ¿con qué? Con personas, con su pueblo. Por eso el 12 aparece en todos lados. Dios siempre reflexionando y ideando precisamente esta ciudad para su pueblo. Por eso 12.000 estadios. Yo sé que hay traducciones bíblicas que directamente, ¿no es cierto?, traducen el kilometraje de esta ciudad, pero se pierden la belleza del símbolo 12 que está aquí metido también. Entonces 12.000 estadios. ¿Cuánto es 12.000 estadios? Más de 2.200 kilómetros de largo. 2.200 kilómetros en Chile es más o menos de Puerto Montt a Calama. Imagínense. De Puerto Montt a Calama. O sea, entras a la ciudad por la puerta del sur. Entras por Puerto Montt y te pones a recorrer la ciudad. Y recorres la ciudad, pero solo al lado de la murallita. Y vas a recorrer la ciudad al lado de la muralla, al lado de la muralla. Y cuando llegas a Calama, llegaste recién a la primera esquina. Y ahora tú tienes que doblar, ¿no es cierto?, a la derecha y nuevamente más de 2.200 kilómetros hasta llegar a otra esquina y después para abajo, a otra vez. Es una ciudad gigantesca, gigantesca. Y en términos de kilómetros cuadrados, más grande que Europa. Piensen en eso, más grande que el continente europeo. Es una ciudad pero gigantesca de más de 2.200 kilómetros, un cuadrado. Es interesante que sea un cuadrado, porque resulta que en el Antiguo Testamento, ¿qué era cuadrado? El lugar santísimo. Todo lo demás tenía otras formas, era rectangular. El tabernáculo era rectangular, ¿no es cierto? El templo era rectangular y con los atrios, pero el lugar santísimo era cuadrado, tanto en el tabernáculo como también en el templo. Asimismo, la ciudad de Dios es el lugar santísimo, porque ahí está Dios. Entonces fíjense cómo esas construcciones del Antiguo Testamento solamente eran sombra y figura de las cosas celestiales y de los bienes venideros. Solamente una sombra vaga. Uno llegaba ahí y había un cubículo cuadrado que nadie podía entrar. ¿Qué simbolizaba? La ciudad de Dios. ¿Qué simbolizaba el lugar santísimo? Y donde en ese cuadradito del tabernáculo, ¿no es cierto?, todo cubierto y que nadie nunca veía porque no había acceso para las personas y nadie podía entrar porque solo lo más santo y consagrado podía entrar, el sumo sacerdote, una vez al año. En realidad ese cubículo cuadrado, ¿qué simbolizaba? La ciudad de Dios, que nadie puede entrar a menos que sea santo y perfecto. Por tanto, ¿cómo entramos? No por méritos propios, sino por los méritos de Cristo.
porque con su sangre Él nos limpió de todo pecado. El lugar santísimo, el templo, entonces, que era un cubo más grande, resulta que estaba todo recubierto de oro. ¿Por qué tenía que estar recubierto de oro? Bueno, porque la Jerusalén celestial está construida de oro transparente. Entonces también ese cubículo cuadrado del templo de Jerusalén indicaba al verdadero lugar santísimo, que es la ciudad de Dios, que en realidad es una representación del verdadero lugar santísimo que somos nosotros mismos, las piedras vivas, y Dios mora en nosotros. Entonces todo esto está entreligado en la escritura, como ustedes se dan cuenta. Todos esos misterios en la época de Moisés no tenían idea. Nosotros tenemos el privilegio hoy día de tener la escritura ya abierta, escrita, y el Espíritu Santo que nos aclara todo esto. Lo otro interesante que vemos en este versículo es que vemos que no es solo una ciudad en un solo plano, porque hay una longitud, una anchura, pero también dice que una altura de 2200 kilómetros. Una altura. Yo no sé si logran dimensionar esa altura. El monte más alto en la Tierra es el Everest, que mide 8 kilómetros. Y esta ciudad mide 2200 kilómetros. Es decir, el Everest es una alpargata, no le llega pero ni a la uña. El Everest, 8 kilómetros, 8. La ciudad de Dios, 2200 kilómetros. Es decir, es una altura pero estratosférica. En lo personal, no creo que la ciudad de Dios sea un cubo, entienden así, una muralla de 2200 kilómetros alto, porque de hecho el texto dice que la muralla mide unos 70 metros. No es tan alto, ¿sí? Entonces, ¿cómo entendemos la altura? Yo personalmente, puedo estar equivocado, lo entiendo desde el punto de vista de que la ciudad de Dios está construida sobre un monte. Es un monte, ¿sí? El monte de Dios. Porque la Biblia siempre te habla del monte de Sión, el monte es alto, el monte donde Dios mora. Por tanto, yo creo que cuando habla de altura, más que hablar de un cubo, debe estar hablando de una forma más bien piramidal, al hablar de un monte, donde su base es cuadrada, la ciudad, ¿no es cierto?, pero está construida sobre un monte que es el monte Sión, el monte de Dios. Y eso nos hace reflexionar respecto también a cómo Satanás de alguna manera ha tergiversado todo esto, y cómo en este mundo caído hemos visto cómo Satanás tiene fascinación para que los hijos del diablo construyan pirámides. Construyen pirámides o todo este símbolo satánico, ¿no es cierto?, masónico de los Illuminati, una pirámide con un ojo que todo lo ve arriba. ¿Por qué Satanás ocupa ese tipo de símbolo? Bueno, Isaías 14:12 lo explica y lo dice bien sencillo. Vamos a Isaías 14:12. Y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Da la impresión, de acuerdo a este texto, que la ciudad es cuadrada sobre un monte y que el trono de Dios está en la cúspide del monte. Es decir, el trono de Dios, el lugar donde Dios está sentado en su trono, aparentemente se ve desde toda la ciudad, porque si estamos hablando de 2200 kilómetros de alto, ¿no es cierto?, da la impresión entonces que Dios está, como debe estar, por sobre todas las cosas, en la cúspide del monte Sión, y es ahí donde Satanás se quería sentar, como dice el texto de Isaías. En su corazón entró la arrogancia. Él dijo: el que debiera estar sentado en ese trono debiera ser yo. Yo debiera estar en la cúspide del monte. Y tal vez ahí está su fascinación, ¿no es cierto?, arrogante por las pirámides, y de ser ese ojo que todo lo ve y que está por sobre ahí en la punta. En realidad es infantilismo, ¿no es cierto? Es la niñería de Satanás de querer jugar a ser Dios, porque nunca va a ser Dios. Dios es Dios, y Él está sentado, el Altísimo está sentado en el monte de Sión.
Gloria a nuestro Dios. Y estudiar estas cosas del monte Sión nos hace entrar en razón, porque está la arrogancia humana. Hay un salmo, el Salmo 48, que habla de esto, esta arrogancia de nosotros, de que a veces nos pasa esta del diablo, de querer ser como Dios, cuando no somos Dios, no lo somos. Dice Salmo 48, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado la ciudad de nuestro Dios en su monte santo. Fíjense, nuevamente el Salmo de qué habla, habla de una ciudad y habla de un monte. Un monte entonces que le da 1000 patadas al Everest, ¿sí? 2200 kilómetros, no 8 kilómetros. Y alguien, tal vez acá en la Tierra, en toda esta onda nueva de la nueva era, ¿no es cierto? Mucha gente dice, no, nosotros tenemos el potencial de Dios y somos Dios. No, no, no. El Dios Altísimo es uno. Y está sentado ahí en el monte Sion, en la cúspide. Hermosa provincia. El gozo de toda la tierra. Es el monte de Sion, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. No sé por qué tanto el texto de Isaías como este texto de Salmo 48 dice a los lados del norte. No sé si en realidad la estructura es precisamente como en el tabernáculo, donde tal vez está el reino de Dios, ¿no es cierto? Y después hay una sección del tabernáculo o del templo que está hacia el lado norte. Puede ser que todo eso en realidad haya sido también simbólico de lo que realmente ocurre en el reino de los cielos. No lo sé. Ambos textos mencionan el lado norte de este monte que está ahí. Pero lo interesante es que ya en los Salmos vemos que habla de la ciudad del gran rey, la ciudad de Cristo. Por eso también es mencionado en la Biblia como Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del rey, es la ciudad del rey David, por tanto del hijo de David. Y así también la Sion celestial es la ciudad del rey. Y dice que en sus palacios Dios es conocido por refugio. El que llega a la Sion celestial haya refugio. Y eso va a ser algo importante también. El que traspasa sus murallas va a ser refugiado. Resulta que en el Antiguo Testamento, una persona que había cometido algún delito, por ejemplo, había matado a alguien, pero sin querer, porque dice ahí un ejemplo en la ley de Moisés que se le soltó el hacha y el hacha voló y justo mató a alguien. La ley del talión decía, bueno, sangre por sangre, si él mató a alguien, él debía morir. Pero le daba una oportunidad a este tipo de delito, que la persona podía salir corriendo, dejar todo inmediatamente y correr a una ciudad de refugio. Las ciudades de refugio eran ciudades específicas en Israel, que estaban a lo largo de todo el territorio, donde entonces las personas que estaban huyendo por un delito de sangre podían refugiarse. Y si estaban en esa ciudad, los que iban a vengar su sangre no podían entrar, porque era una ciudad de refugio. Tal vez una de las ciudades más famosas era Hebrón, ¿no es cierto? Porque quedaba en una fortaleza arriba de un monte. Esa ciudad de refugio yo creo que simbolizaba mucho lo que es la Sion celestial, nuestra ciudad de refugio, donde nosotros nos refugiamos de la muerte. ¿Qué pasaba ahí en la ciudad de refugio? Ellos quedaban ahí y no podían salir de la ciudad. Si salían de la ciudad morían. ¿Cuándo podían salir de la ciudad? Una vez que el sumo sacerdote de su época moría. Cuando moría el sumo sacerdote de su época, su pecado quedaba expiado, por así decirlo, y ellos podían salir de la ciudad y podían volver a sus casas. Por tanto, yo me imagino que todo el mundo deseaba que el sumo sacerdote muriera, pero de repente los abuelitos vivían largo. Entonces, la ciudad de refugio simboliza mucho lo que es el Evangelio. Porque para que nosotros pudiésemos tener expiación, el sumo sacerdote murió, que es Cristo. Y resucitó para que vivamos eternamente en Él. Cristo es nuestro refugio y en los palacios de Dios tenemos ciudad de refugio. Por eso el texto, el Salmo, continúa diciendo, porque he aquí, los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos viéndola a ellas así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó ahí temblor, dolor como mujer que da a luz. Los reyes en la tierra, los que se exaltan, los arrogantes, cuando se encuentran con la realidad de la grandeza de Dios, todos huyen. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. Esa ciudad es inamovible, es inconquistable. Nos acordamos de tu misericordia, Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra.
de justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, es decir, todo el pueblo que mora ahí, la iglesia misma que es Sión. Se gozarán las hijas de Judá, los creyentes, por tus juicios. Y ahora fíjese esta instrucción que hoy día la estamos cumpliendo. Dice, andad alrededor de Sión, rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Dónde queda la arrogancia cuando nos enfrentamos al estudio de la Sion celestial? No queda arrogancia. Ante una ciudad tan gloriosa y un rey tan glorioso, ya no hay arrogancia. Por eso el salmista dice, ¿saben qué? Consideren atentamente su muro. Es lo que vamos a hacer ahora en el versículo que sigue. Vamos a considerar la muralla de esta nueva Jerusalén y sus cimientos y su grandeza. Y comprendan esto, que ese Dios que mora ahí es tu Dios eternamente y para siempre. Ese Dios que mora ahí, Él te guiará aún más allá de la muerte. ¡Qué glorioso! ¡Cuánto gozo hay, mis queridos, para todos nosotros! Y este salmo yo creo que lo explica muy bien. Así que obedeciendo lo que nos dice el Señor acá, vamos a considerar con mayor calma el muro de la ciudad. Y dice entonces que la ciudad se haya establecido en un cuadrado, su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud, la altura, la anchura de ellas son iguales, y midió su muro, 144 codos. Nuevamente aparece un número que está ligado al 12. 144 es 12 por 12. Toda la ciudad te habla de que ahí va a habitar el pueblo de Dios, los redimidos de Cristo. 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. En este sentido, los 144 codos, si uno pensara que un codo son 21 pulgadas, en la muralla más o menos mediría en metros 77 metros. Pongámosle 70 metros o 77 metros de alto, lo que da más o menos lo que hoy día mide un edificio, ¿no es cierto? Si no me equivoco, un edificio como de 20, 25 pisos. Entonces no es tan alto si uno piensa en una ciudad que mide 2000 kilómetros de alto, ¿no es cierto? No parece ser un cubo entonces, pero sí es lindo porque es simbólico y no deja ser de majestuoso una muralla que mida el porte de un edificio. Y probablemente esta muralla no es solo de alto, ¿no es cierto?, los 70 metros, sino que probablemente también de profundidad, de ancho. Porque lo mismo pasó en el texto, en el versículo anterior, cuando dijo que longitud, altura y anchura. En este caso no menciona nuevamente las tres medidas, por tanto uno asume que debe ser longitud, altura y anchura. Debe ser una muralla gloriosa, 70 metros de alto, tal vez 70 metros de ancho, o puede ser más. Pero no creo que menos, ¿ah? Porque en el cielo todo es grande. Todo es grande. Y esta muralla ahora se va a dedicar a describirla. Y es gloriosa, dice. Dice que el material de su muro es jaspe. Esta piedra preciosa que es más o menos rojiza. Pero la ciudad en sí era de oro puro, semejante al vidrio limpio. La muralla está hecha de un material jaspe, más o menos rojizo. La ciudad de oro puro semejante al vidrio limpio. Está hablando de un oro que es transparente, un oro que es como vidrio, un oro que en el versículo 21 dice: las 12 puertas eran de 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era oro puro, transparente como vidrio. Algunos, en este sentido, lo describen como si fuese, se ve como aceite. ¿Ya? Es oro, pero es brillante, es transparente, es cristalino. No es como el oro que tenemos en la tierra, que es como opaco, ¿no sé? Que no traspasa la luz. Pero allá no hay sombra. La luz lo traspasa todo. Y así también la ciudad está construida de este oro puro. ¿Por qué oro? Porque oro representa la pureza de Dios y de su ciudad, la santidad
de Dios y su ciudad. Por eso también en el tabernáculo, mientras van construyendo, ¿no es cierto?, o en el templo, todos los materiales de las cosas que están adentro de la construcción debían ser de oro, santas, consagradas para Dios, como símbolo de ausencia de pecado. Ahora, deteniéndonos un poco más en el muro, dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Los cimientos, recuerden que el muro está colocado sobre estos cimientos. Y dice, el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. ¿Qué son todas estas piedras preciosas? ¿Y por qué esas piedras preciosas? Porque alguien podría decir, oye, pero el diamante también es lindo y no está el diamante acá. O el rubí también es lindo y no aparece el rubí acá. Bueno, hay hartas teorías al respecto. A mí la que más me gusta en realidad es una teoría que se descubrió hace poquitas décadas, ¿ya? Y que tiene que ver con una característica especial que tienen precisamente esas 12 piedras que son mencionadas ahí. A ver. Resulta que las piedras preciosas tienen características. Una característica que de acuerdo a cómo llegue la luz, cómo la refracta. Esa característica se llama la isotropía o la anisotropía. La isotropía es cuando uno expone a una piedra preciosa a una luz perfecta, como responde, si la piedra es isotrópica, resulta que cuando uno la mira se torna gris o negra. Es decir, un diamante, por ejemplo, es una piedra preciosa isotrópica, como ustedes ven ahí en pantalla. Cuando al diamante, que es muy precioso, tú lo expones a una luz perfecta, resulta que el diamante se torna gris o negro. En cambio, las piedras anisotrópicas, frente a una luz perfecta, esa luz la dividen y resplandecen como arco iris. Esas son las piedras anisotrópicas. Y resulta que precisamente las 12 piedras mencionadas acá se descubrió en los años 80 de que son anisotrópicas. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, cada una de esas piedras, frente a la exposición de la luz perfecta, resplandecen con colores de todo el arco iris. Entonces imagínense esto, que estas piedras ubicadas alrededor de toda la ciudad, ¿no es cierto? Y sobre la cual están construidos los muros, están expuestos continuamente a la luz perfecta de Dios y brillan no solo de un color, probablemente brillan de todos los colores, de una manera, un fulgor, como dice Apocalipsis antes, que es inexplicable. Y debe ser esta característica especial. Y probablemente tiene una simbología añadida, ¿no es cierto? Tal vez no, pero me da la impresión que podría ser que sí. Acá en este mundo hay muchos que son como diamantes, pues como rubíes, ¿no es cierto? Que aparentan estar súper bien y todo bien, pero es una vida aparente nomás, hipócrita. Porque cuando la verdadera luz de Dios los expone, resulta ser gris o negro. En cambio, hay otros que no parecen ser tan espectaculares como diamantes, como todas estas 12 piedras que están acá. Pero frente a la luz, a la exposición de la luz de Dios, resulta que eran piedras preciosas. Como dice la palabra, muchos primeros que son acá en la tierra, muchos famosillos cristianos, muchos de ellos en el cielo van a ser últimos, si es que llegan al cielo. En cambio otros que acá no son nada y nadie pesca, y que en la iglesia tal vez ni siquiera te saludan ni nada, en el reino de los cielos muchos de ellos serán primeros, porque su carácter fue pulido y fue santificado y amaban al Señor por sobre todas las cosas. Por tanto, ¿qué debemos procurar ser? No simplemente diamantes que relucen, ¿no es cierto?, sino que verdaderas piedras anisotrópicas que frente a la luz de Dios y la exposición de Dios alumbremos con los colores gloriosos de todo el arco iris del Señor. Entonces es interesante que estas 12 piedras, cimientos sobre la ciudad, sean piedras con características anisotrópicas. Entonces,
De esta manera tenemos, nuevamente vuelvo a la imagen que puse anteriormente, tenemos una ciudad de Dios que tiene estos 12 fundamentos con estas piedras preciosas que refulgen, pero de todos los colores, y sobre es una muralla construida con jaspe, también refulgiendo probablemente todos los colores, y que sella de alguna manera toda la santa ciudad de Dios, porque son las murallas que representan la salvación. Todo aquel que entró a esa ciudad halló refugio en esa ciudad, halló a Cristo, nuestro refugio. Cristo es nuestra roca. Por tanto, estas murallas, si bien son reales y están y son grandotas y son espléndidas, también representan en sí mismo la salvación. Todo aquel que logra penetrar esas murallas de la ciudad de refugio es salvo y no debe morir, porque su muerte ha sido cubierta por la sangre del Cordero. Son las murallas de la salvación. Por tanto, son gloriosas, son grandotas, son fuertes, firmes. Es una ciudad que es eterna, una ciudad que permanece para siempre, una ciudad donde Dios es glorioso, como leíamos en el Salmo 48. Y quiero terminar con Hebreos 6, versículo 10 al 12, que dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Te has esforzado sirviendo al Señor? Tal vez tú eres uno de esos muchos últimos acá en la tierra, pero que en el reino de los cielos van a ser llamados grandes. Y tal vez tú dices, pero es que todo esto lo hago y nadie me ve, nadie me pesca, nadie me da ningún cargo. No te preocupes. No busques cargo ni nada de eso, porque el Señor todo lo ve, todo lo tiene anotadito. Él no se va a olvidar de tu obra, del trabajo que llevaste a cabo en amor. Aunque haya sido visitar a alguien, algún enfermo por ahí que nadie conocía, que nadie se acordaba. Y no te preocupes si nadie te felicita, si nadie te da un espaldarazo, porque Dios no se olvida de tu obra ni del trabajo de amor que has mostrado su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios se acuerda de tu servicio a los santos. Dios sabe todo lo que tú has servido a la iglesia y a otros, ¿no es cierto? Y cuánto tiempo y sudor y lágrimas te has tal vez desgastado por ellos. Dios lo sabe. Y con eso que te baste. Porque el Señor no es injusto. ¿Qué significa eso? Que Él te lo va a compensar todo en esa gloriosa ciudad celestial. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, es decir, persevera. No te canses de hacer el bien, porque el Señor lo ve todo y tiene gran recompensa para ti. Persevera para plena certeza de la esperanza. Persevera hasta el fin, para que no pierdas la certeza de la salvación. ¿No es cierto? Uno tiene plena certeza de salvación cuando está viviendo en santidad. Cuando uno anda en pecado, como que no tiene certeza, que anda nublado, ¿no es cierto? Dice, no, tú persevera, no, hasta el fin, a fin de que no se hagan perezosos, no bajen la guardia, no se pongan flojazos, no se pongan buenos para dormir y después se van olvidando el servicio, no, sino que sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Perseveren creyendo, perseveren en la esperanza, perseveren amando con paciencia y van a heredar la promesa de la gloriosa ciudad de Dios. Señor, tienes tanto gozo para nosotros puesto por delante. Te damos gracias. Señor, queremos que ya pronto podamos pasar caminando por esas puertas perladas, gigantescas, pasar y traspasar esas murallas preciosas que son traspasadas por tu luz y se ven multicolor. Una ciudad llena de vida, llena de color, lleno de música, lleno de alegría. Es nuestro hogar. Te damos gracias, porque tú como precioso arquitecto la ideaste. Tú fundaste esta ciudad y tú pensaste en nosotros al construirla. Te damos gracias porque pagaste un precio con tu sangre para que pudiésemos hallar refugio dentro de tus gloriosas murallas. Esas murallas de salvación, esas murallas de jaspe. Por eso son rojizas. Te damos gracias por eso, Señor. Porque las hemos traspasado la sangre de Cristo para poder entrar al lugar santísimo, la ciudad donde tú moras. Y ahí vamos a vivir. Cuán bienaventurados son aquellos que son acercados por ti para vivir en tu morada. Señor, a la luz de esta verdad,
no queda queja. Perdónanos si nos quejamos de esta vida, de los sufrimientos, nos quejamos de llenos, porque tenemos libre acceso a la ciudad santa. Gracias por el gozo que está por venir. Ayúdanos a seguir corriendo esta carrera, sirviendo con amor, pacientemente, hasta que algún día, Señor, tú vengas por nosotros o nosotros vayamos a ti y podamos pasar por esas gloriosas puertas. En el nombre de Jesús. Amén.